Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos los que debaten con inteligencia en esta comunidad. El tema de hoy estará dedicado sobre todo a los amantes del misterio y no tendrá mayor complejidad sin importar si se trata de alguien a quien le pongamos la etiqueta de escéptico o como creyente. De hecho, este video es con la intención de divertirnos un poco a ambos extremos porque de pronto los ánimos quedan bastante crispados. El hombre de la máscara de hierro fue popularizado por diversos escritores. Voltaire sin duda fue el más importante, aunque para mí quien más influencia tuvo en la cultura popular fue Alejandro Dumas con su novela El Vizconde de Bragelonne, porque en estos dos últimos siglos, el 20 y el 21, en los que muchos quedamos atravesados, el cine se ha ocupado de adaptarla. La versión que la mayoría de nosotros conocemos, la de Leonardo DiCaprio, es al menos la séptima. La primera es también norteamericana y fue filmada en 1929 por Alan Dwan. Muchos documentos confirman que esta persona existió, pero es la leyenda la que nos ha hecho dar vueltas de una hipótesis a otra. Eso sí, en esto, como veremos, hay suposiciones y rumores. Es por eso que a la historia le falta todavía mucho para estar completa, pero vaya que entre amigos podemos platicarlo y no está de más sumergirnos en la historia e intentar encontrar la verdad antes de que algún charlatán venga y nos cuente que fue un reptiliano. Argos TV presenta. Imaginemos una oscura y fría noche de 1703 en la Bastilla, infame fortaleza usada como una prisión estatal por los reyes de Francia. Después de asistir a misa, el prisionero 64389000, que llevaba preso varias décadas, dijo sentirse indispuesto y se recostó para no volverse a levantar jamás. En cuestión de minutos había muerto. Medidas extraordinarias se llevaron a cabo. Según cuentan, muebles, ropas y utensilios fueron fundidos o quemados. Su celda fue revisada a detalle para evitar que quedara en ella alguna marca o algún mensaje, y finalmente fue tallada y vuelta a pintar. Incluso se cambiaron los pisos. Era importante que así como había vivido desde que llegara, así también desapareciera del mundo. Su identidad debía ser olvidada a como diera lugar y todavía entonces se consideró como un secreto de Estado. Fue llevado al cementerio de San Pablo en París y ahí solo escribieron un nombre, Marchiali. Durante el tiempo que había permanecido prisionero, su rostro se cubrió con una máscara que, si bien, según declaraciones de un teniente llamado Duyonca, no era de hierro sino de terciopelo negro y que cubría muy bien sus facciones, también se le prohibió, amenazándolo con la muerte, decir su nombre a quien fuera o revelar algo acerca de su identidad. La máscara de hierro o bien la llevó solo en contadas ocasiones o fue producto de las historias que circulaban en las calles. Los rumores decían que esa máscara era de hierro, reforzada con acero y con una pieza móvil con resortes que le permitían masticar. Su nombre no aparecía en los archivos de la prisión y nadie podía acercársele. Él mismo tenía prohibido entablar cualquier relación con otros presos. Si intentaba hablar de algo que no fueran necesidades básicas, tenían entonces que quitarle la vida. Así que para evitarlo era alimentado por un sordo mudo. Pero hubo quien pudo verlo, su médico por ejemplo, y lo describió como un hombre alto, de pelo blanco, agradable y bien educado, a quien trataban como un prisionero de importancia y se le proporcionaban buenos alimentos, vestidos finos y se le permitía tocar la guitarra. Décadas atrás había llegado al lado de otro prisionero cuando Benigno de Saint-Mars fue nombrado gobernador de la Bastilla en 1698. Lo había trasladado desde la penitenciaría de Pinerolo y ahí, como antes, fungía también como su carcelero. Se dice que el rey y sus ministros preguntaban por su salud, se respetaban sus derechos como católico y era tratado con cortesía. Cuando el sucesor de Luis XIV, Luis XV, conoció la identidad del prisionero, dijo que de haber seguido con vida le hubiera devuelto la libertad. Tampoco reveló públicamente quién era. Pero Luis XVI tuvo que acudir a los archivos oficiales para satisfacer la curiosidad de María Antonieta. No encontró nada. Después los alcanzó la revolución. Pero desde el momento en que había entrado a la Bastilla, había provocado la curiosidad de la gente. Y ya desde aquellos días se apostaba y corrían rumores sobre su verdadera identidad.
Voltaire creía que el prisionero era un hijo de Ana de Austria y el cardenal Mazzarino, y por tanto medio hermano ilegítimo del rey Luis XIV. La imaginación de Alejandro Dumas lo llevó a pensar, en cambio, que se trataba de un hermano gemelo del mismo rey que disputaría su derecho al trono. Un estafador de nombre Matthioli, D'Artagnan, custodiado por mosqueteros pero incapaces de saber la verdad, Dubrel, un espía que, vaya cliché, sabía demasiado, o hasta el verdadero padre de Luis XIV. Pero hasta donde vamos ahora, hay un candidato con el cual topan una y otra vez la mayoría de los historiadores. Se llamó Eustache Daguerre. Su pista apareció después de la Revolución, cuando la administración recién llegada comenzó a clasificar los archivos del Ministerio de Guerra. Tardaron años en catalogarlas y finalmente descubrieron unas cartas intercambiadas entre el carcelero de aquel hombre, Saint-Mars, y el ministro de guerra, el marqués de Louvois. Monsieur de Saint-Mars, me manda el rey que conduzca a Pinerolo al llamado Eustache Daguerre. Es de la máxima importancia para el servicio de su majestad que sea custodiado con grandes medidas de seguridad y que no pueda dar información a nadie de ninguna manera ni por carta. Os aviso con antelación para que podáis apercibir un calabozo en el que nadie pueda comunicarse con él. Haced de modo que el lugar donde se encuentre no tenga acceso a otros en los que puedan entrar las gentes, y que todas las puertas estén bien cerradas para que los centinelas no puedan escuchar nada. Será necesario que vos mismo le llevéis a ese miserable una vez al día el sustento para toda la jornada, y que nunca escuchéis bajo ningún pretexto lo que quiera deciros. Lo amenazaréis con matarlo si alguna vez abre la boca para hablaros de otra cosa que no sean sus necesidades. Haced preparar los muebles necesarios observando que solo se trata de un ballet, por lo cual los gastos no han de ser considerables. No obstante, el nombre de Eustache Daguerre no significó algo, y si se trataba de un valet, es decir, de un asistente personal, todo al final quedaba como al principio. Es con el tiempo que las dudas han comenzado a despejarse y que comienzan a aparecer datos que aclaran algo sobre su vida. Hubo un Eustache Daguerre de Cavois, que era hermano de Louis Auguer de Cavois, que era a su vez marshal de alojamientos en 1677 para el rey Luis XIV. Estuvo en el ejército, pero lo expulsaron debido al homicidio de un paje de 15 años de edad, motivo por el cual fue puesto en prisión. Fue ayudante de cámara del tesorero del cardenal Mazzarino, y Mazzarino había sido el primer ministro de Francia durante la niñez y la juventud del rey Luis XIV. Se había vuelto inmensamente rico durante su mandato, y los rumores dicen que más que a la especulación financiera, esto se debió a que había estafado a los reyes de Inglaterra. ¿Cómo? Pues esto no queda muy claro, pero también se dice que intentó timar a Luis XIV, pero algo falló. En el mes de julio de 1669, Eustache fue detenido y encarcelado en secreto. Quizá ahí haya nacido la historia de la máscara de hierro. El abuelo de Eustache, Adrien Daguerre de Cavois, fue conocido en vida como Brazo de Hierro. ¿Por qué no pensar que Máscara de Hierro fue en realidad un apodo? Es aquí donde todo vuelve a ser igual de neblinoso que era en un principio, y hay muchísimas conjeturas que vale la pena conocer a detalle. Aquí apuntaré algunas que han sido muy populares, y si les interesa, seguramente profundizarán sobre ello. La más conocida es una de las versiones que hizo popular Jean-Christian Petit-Fils, quien se preguntaba si esta historia no era más que un invento de Saint-Mars para convencer a sus soldados de que tenían un prisionero de suma importancia. Podría ser, pero Eustache Daguerre de Cavois existió efectivamente, y un historiador, Maurice Duvivier, descubrió su acta de bautismo. O no eran la misma persona, o efectivamente lo fueron, y por eso la leyenda vuelve a marcar la pauta. ¿Recuerdan las historias del parentesco entre él y el rey? Pues Rupert Ferniu encontró una tabla que representa a Louis Auguer de Cavois, el hermano, y según él, el parecido con el rey Luis XIII es increíble. Así que él sería el padre de ambos, y la máscara buscaba ocultar los parecidos. Otras versiones son más referentes a política e indican que su aislamiento se debió a que había servido como mensajero entre Luis XIV y Carlos II de Inglaterra, y que sus cartas expresaban la intención de Inglaterra de volver a ser católica.
Hay una más que nos recuerda que en vida siempre estuvo metiéndose en problemas. Fue íntimo amigo de Madame de Montespan, la amante del rey desde 1667, y aquí digamos que hay un precedente del poder que ese rey podía ejercer para satisfacer sus caprichos y mantenerse lejos de los escándalos. Madame de Montespan estaba casada cuando ellos dos se conocieron. Cuando su marido se enteró, armó un escándalo en la corte y el rey, en lugar de entender lo que pasaba, ordenó aprisionarlo y después exiliarlo a sus tierras. Pero Madame de Montespan no era una inocente palomita. Era una mujer muy ambiciosa y algunos rumores dicen que pagaba por rituales criminales en los que participaban también algunos miembros importantes de la sociedad. Todo se supo cuando el miembro de una secta fue detenido y confesó lo que hacían y quiénes estaban involucrados. Algunos sugieren que Eustache Daguerre estaba presente, lo mismo que Montespan. A unos los condenaron a muerte y Montespan perdió los favores reales. Si estuvo involucrado en esto el hombre tras la máscara de hierro, eso es algo que todavía no sabemos. Este video lleva una dedicatoria y es mi manera de agradecer a los creyentes del fenómeno ovni, a los seguidores de las hipótesis conspirativas, a la gente que cree en el más allá y que se puede sentir incómoda con lo que se dice en este canal, pero están atentas a cada video que publico. Confronto las ideas, pero jamás a las personas. Las personas en general merecen respeto y aquí lo tienen. Las ideas son debatibles y el debate nos enriquece a todos. Claro que si una idea pisotea los derechos humanos, se opone a la verdad o carece de sustento, puede ser debatida y hasta parecerme graciosa, pero cuando me he reído de ellas no pienso en la persona, pienso en la idea. La idea puede haber sido el resultado de la vileza de alguien más que la presenta como una verdad y por falta de información se comunica de boca en boca. Yo no lo sé, pero puede ser el caso. ¿Una idea puede ser ridícula? Por supuesto. Pero jamás hablaría de alguien por ser alto o bajo, oriental o occidental, robusto o delgado, no. Porque prácticamente toda característica puede ser sujeta de una agresión y viene de algo relativo. Es infantil hacer algo como eso. Las personas merecen mi respeto y mi confianza, sobre todo antes de que las conozca personalmente. Eso es algo que se debe dar desde el inicio, al menos eso pienso. Y es algo que puede irse perdiendo conforme se conoce a las personas. Pero eso depende de las demás personas, no de mí. Uno sabe si mantiene esa confianza o si la quiere perder. Entonces, el punto aquí es mi agradecimiento también a ustedes. Por mi parte ha sido todo, yo soy Adalid, esto es Argov TV. Suscríbete si todavía no lo has hecho, deja un comentario y si el video te gustó, una manita arriba. Nos vemos en el próximo video y mientras tanto sé feliz y ten siempre presente que saber nos hace libres, aunque perjudique seriamente la ignorancia.